Ya se ha identificado, y esto es reciente, que la ecología viral, el ambiente, las estaciones también favorecen la estacionalidad de las agresiones de los murciélagos. Es un efecto del cambio climático sobre la presentación de las enfermedades. Lo grave es que esta rabia ya no transmitida por perros, sino por murciélagos, hematófagos, pues afecta a las especies productivas. Y curiosamente, las pérdidas son mayores en donde no hay tecnificación, en las explotaciones rústicas, donde están las familias pobres que tienen que alimentarse y subsistir independientemente de la rabia en otras especies silvestres. Entonces, el impacto económico y nutricional de los animales productivos afecta a la seguridad alimentaria. Esta, como las otras zoonosis, son enfermedades de la pobreza. Se calcula en más de 500,000 las muertes de bovinos por ganado en Latinoamérica, pero no hay certeza porque lamentablemente muchos de los problemas se tratan de esconder. Curiosamente hay más reportes a nivel de la prensa de los otros lados. Hay que atender el riesgo epidemiológico diferenciado entre los animales de explotaciones tecnificadas y los esquemas tradicionales, y los problemas de salud en este caso muchas veces están centrados en el tratamiento, son reactivos, y lo que pretendemos con esta plática es sacar a la discusión el hecho de que debemos de ver las causas de las causas. Pasando de la rabia a otros problemas, tenemos una sanidad fragmentada en la cadena alimenticia, y lo que tenemos que hacer es unir los eslabones, porque parte de estos eslabones en muchos países los atiende el Ministerio de Salud, otros el de Agricultura, otros el municipio, pero la realidad es que tenemos muchos espacios por mejorar, y este es uno de los elementos que pueden surgir como una recomendación de una reunión de esta naturaleza. Como ejemplo de los ejemplos que hay, pues la Escherichia coli O104H4 ha puesto de cabeza a Europa. Se han logrado avances maravillosos con la genómica microbiana. Se ha identificado el genoma de esta Escherichia coli, pero curiosamente a más de 2 meses de su presentación todavía no se sabe de dónde proviene. Y a pesar de que tenemos las secuencias genómicas, pues no se sabe cuál es el origen real de estos problemas. ¿Y qué pasa? Que estamos viendo en la genómica la posible solución, y tenemos en los mercados y en la distribución de alimentos de nuestros pueblos, en las zonas pobres, tenemos muchísimos espacios por atender. Entonces, además de que los investigadores estén buscando la investigación de frontera, también tenemos que ver a través de la investigación de operaciones la base de estos problemas. Falta la atención a la basura, a la fauna indeseable, y tenemos ahora el compromiso de los países de atender las recomendaciones del Reglamento Sanitario Internacional, particularmente útiles en la interfaz entre salud humana y sanidad animal para nuestra región. Buenos días, gracias por la invitación, los organizadores, y no tengo mucho para hablar. La exposición del doctor Garza fue bastante clara, pero esto del avance de las enfermedades emergentes relacionadas con el cambio climático lo tenemos en todos lados. Yo simplemente me quiero acordar de una anécdota. Yo hice un doctorado en el año 87 en Estados Unidos, y el día que yo viajo, el día anterior, sale en un diario argentino 2 notas. Una decía, simple, un artículo periodístico: se convertirá Buenos Aires en una ciudad subtropical. Y fíjense en el clima. Yo me acuerdo cuando yo era chico, unos cuantos años atrás, eran inviernos con heladas muy grandes, y hoy casi no las tenemos. Nosotros trabajamos en INTA, donde el campo prácticamente se nota masivamente las heladas, cambio de temperatura de zonas urbanas muy bajas. No las tenemos, tenemos mosquitos en pleno julio, no teníamos nunca. Eso es un avance. Y la otra nota chiquita decía:
¿Será una nueva enfermedad en la Argentina? 1987, leishmaniasis. Hoy, nosotros en el INTA tenemos proyectos, movemos por proyectos, y tenemos un proyecto de zoonosis, donde nos costó bastante volverlo a tener, porque en los 90 decía que las zoonosis estaban acabadas, ahora ya las tenemos. Pero este año tuvimos que involucrar leishmaniasis en INTA, porque ya tenemos 2 estaciones experimentales donde está afectado el grupo a trabajar en esta enfermedad, y ya tenemos el vector en la mitad de Entre Ríos, que lo van a hablar mañana. Entonces, fíjense, sin entrar en muchos detalles, con 2 ejemplos, como la importancia de estos temas. Bueno, muchos de los conceptos que voy a hacer en la presentación ya algo se han dicho, pero yo quiero marcar claramente algunas definiciones y conceptos que son el centro de la polémica, y para no polemizar y construir, porque a veces en la polémica se pierde mucho tiempo, si el tema pertenece o no al cambio climático, yo pienso que es una cuestión burda de discusión ya. Cuando hablamos de cambio climático debemos asociar otro concepto y definición, que es el cambio global. Y dentro del cambio global, la actitud global que debemos tener y el nuevo paradigma de cada uno de nosotros, porque queremos mejorar al otro y no mejoramos a veces en sí mismo. Entonces el cambio está en uno y proyectemos ese cambio con una nueva actitud. Los conceptos del cambio climático y cambio global los debemos unificar como una tarea sencilla, es decir, como el ajedrecista debe elegir la mejor jugada sencilla que complique al contrincante. El contrincante a veces son los fenómenos naturales y el hombre mismo. Entonces ustedes ven que los cambios climáticos, el cambio global, significa cambios que hay en la biosfera, en la litosfera, y con esto los indicadores fundamentales de la biodiversidad donde estamos incluidos como seres vivientes. Conclusiones. Sabemos que muchas de las enfermedades emergentes y reemergentes son de origen zoonótico. La integración en una salud es una visión estratégica formidable. Es la mejor jugada de ajedrez. Con esto creo que le damos jaque mate a la diversidad, a los fenómenos antrópicos, a los fenómenos climáticos. Debemos adaptar y mitigar. Esa es la conclusión. Tengo un montón de conclusiones, pero en síntesis, debemos consolidar el concepto de una salud. Los factores los sabemos, los conocemos. Debemos utilizar las herramientas y una clara conciencia. La conclusión nuestra es trabajar en una salud. Trabajar todo y el cambio del paradigma. Ya no es el paradigma de mejorar al otro, sino mejorar uno. Concretamente, yo cierro mi presentación para darle paso a los demás ponentes y bueno, agradezco a todos su presencia. Muchas gracias.